Vamos a pasar a la última de las mesas redondas de este congreso, de este segundo congreso. Vamos a hablar de los retos y las políticas de igualdad LGTBI. Después de estos 2 días tan intensos hemos hablado de muchos temas y de experiencias fuera de las grandes ciudades también. Por lo tanto, yo creo que uno de los temas más interesantes que se han abordado precisamente es este. Hemos también abordado las políticas trans, hemos tenido talleres sobre el bullying, sobre la interseccionalidad, sobre el papel que tiene que tener nuestro movimiento, etcétera. Y ahora vamos a ver cuáles son los retos de las instituciones a través de la aplicación de las políticas de igualdad LGTBI. Creo que nos encontramos en un momento realmente de máxima expectación. Tenemos muchísima demanda. La ley se aprobó en Cataluña en 2014. Hay que empezar, por lo tanto, a aplicarla de una vez por todas. Ya sé que es uno de los retos que tenemos, en eso estamos las administraciones, y por eso creo que en uno de estos momentos de gran expectación tenemos que aprovechar encuentros como este para poder realmente aplicar esta ley y aplicarla bien. Tenemos que aprovechar estas oportunidades para hacer las cosas realmente bien y para llegar a todo el colectivo. Para no alargarme mucho más, quiero decirles que seremos muy estrictos con el tiempo. Por lo tanto, intentaremos ir recortando, tendremos un cuarto de hora para cada uno de los conferenciantes. Vamos a empezar con Gemma García, que es responsable técnica de la Concejalía LGTBIQ del Ayuntamiento de Tarrasa, donde empezaron a trabajar en las políticas de igualdad LGTBI. En 2012-2013 se hizo un diagnóstico sobre la realidad de las personas gays y lesbianas en la ciudad de Tarrasa, y a partir de aquí se pudo hacer también un debate sobre las perspectivas de género. Muy buenos días, gracias a todos, gracias por habernos invitado. Para mí está siendo esto una experiencia increíble, estoy aprendiendo muchísimo. Yo vengo aquí para representar una experiencia colectiva en la ciudad de Tarrasa. Yo voy a ser hoy la voz de las instituciones y las entidades que forman parte de nuestra iniciativa. El ayuntamiento es un actor que impulsa, sí, pero él solo no podría hacer nada. Para los que no lo sepáis, Tarrasa es una ciudad que se encuentra a 30 kilómetros de Barcelona. Es la tercera ciudad en tamaño en Cataluña, en demografía. El Ayuntamiento de Tarrasa tiene un cierto bagaje en temas LGTBI. Me gustaría ahora haceros un resumen para ubicaros un poquito, para que veáis de dónde venimos. Y deciros también que tenemos la inmensa suerte, desde el año 2000, de haber ido teniendo entidades muy potentes, muy activas en Tarrasa. Es sin duda una gran riqueza que tenemos en la ciudad. Y en parte es gracias a estos colectivos. En parte gracias a estos colectivos podemos hablar de nuestro Pacto de Tarrasa. Aquí tenéis a la presidenta de la Asociación LGTB en Tarrasa, en una asociación sobre feminismo que se hizo recientemente. Se trata de Verónica Lafón. En cuanto al ayuntamiento, en 1997 se creó el Servicio para la Atención a las Mujeres Lesbianas, que en aquella época dependía del Servicio de Atención a la Mujer, lo que ahora se llaman políticas de género. En el año 2000 se creó la Concejalía de Acción Física, que abarcaba los derechos civiles y humanos de una forma más amplia, y también abordaba los temas de diversidad sexual y también de identidad de género. Se empieza a trabajar más activamente en la visibilización del colectivo y del compromiso del ayuntamiento. A partir
Me gustaría daros simplemente un ejemplo, pero por primera vez se cuelga la bandera en el ayuntamiento. En el año 2005 creamos el Fondo LGTB en la Biblioteca Central. En 2004 organizamos un acto con todos los honores institucionales de homenaje a las víctimas represaliadas durante el franquismo. Se hacen campañas también generalizadas, desde las cuales también se trabaja el tema LGTBI, como es Tarrasa disfruta de la diversidad, Tarrasa la ciudad de las personas. Y todas estas campañas, estos actos, siempre han sido muy bien acogidos, tanto por el colectivo LGTB como por heterocis. Pero también es verdad que cuando nos planteamos que quizás estábamos insistiendo demasiado en cuestiones estéticas, en cuestiones visibles, que sí, que son importantes, pero pensamos también que quizás había que ir un poco más allá y preguntarnos qué es lo que necesita la ciudad. Y es por ese motivo que en 2012 el Pleno Municipal aprueba una moción en la que se compromete a aprobar un pacto de ciudad previo a un diagnóstico. A partir del diagnóstico y en un debate intenso entre distintos profesionales y el voluntariado, en 2014 se aprueba el Pacto para la Identidad Afectiva e Identidad de Género, que os explicaré a continuación. En lo que respecta al diagnóstico, ayer vimos el ejemplo de Barcelona, un ejemplo que la verdad es que estudié muy detenidamente para poder elaborar nuestro propio diagnóstico. Nosotros no teníamos tantos medios como Barcelona, por eso hicimos un diagnóstico un poco más discreto. Uy, creo que me he pasado una diapositiva. Consistió en recoger información de todos los servicios municipales, las necesidades que habían tenido, lo que se había abordado, cuáles eran las herramientas de las que se disponía, la capacidad de respuesta. Hicimos una recopilación de todos los servicios y recursos existentes en Tarrasa en temas LGTBI. Tuvimos también grupos con gays y lesbianas en Tarrasa, con especialistas. Al principio nos centramos mucho en los gays y lesbianas porque no alcanzamos a los trans y las personas bisexuales por un tema de recursos. Era yo misma y María Cors las que nos encargábamos de hacer el diagnóstico y no teníamos más medios, aun cuando en el diagnóstico también se tuvo en cuenta el tema de la transfobia y la doble discriminación que sufren las personas bi, pero esto se hizo fundamentalmente buscando y estudiando la documentación. Los objetivos del diagnóstico eran identificar aquellos espacios en los que estas personas se sentían incómodas, violentadas, discriminadas, y queríamos sobre todo insistir en aquellas cosas cotidianas que son molestas, que se encuentran estas personas gays y lesbianas cada día por el hecho de vivir en un entorno heteronormativo. No buscábamos simplemente la agresión, sino que nos interesaba mucho más aquella sutileza que molestan, ¿no? Por tener una orientación sexual diferente a la heteronormativa. Y intentamos también contactar con aquellos agentes que tenían la responsabilidad o que podían incidir en este tipo de situaciones molestas, es decir, las instituciones, que son las que tienen competencias y responsabilidades, pero también las entidades de voluntarios que forman parte de esos ámbitos y que tienen capacidad de influencia. Teníamos muy claro que no podía ser una lucha únicamente de ayuntamiento y entidades LGTB, porque la presunción de transexual, cisexual y todo lo que implica el patriarcado, el binomio sexista, la visión binaria,
está tan instalado en nuestro ADN cultural y social que teníamos muy claro que o éramos muchos y diversos o no llegaríamos muy lejos. Es decir, que necesitábamos unos cuantos cómplices en nuestra lucha. Los ámbitos en los que se detecta que hay que intervenir como prioritarios son el mundo de la educación, el mundo laboral, la salud, los medios de comunicación y los servicios municipales, entre otros. El ámbito educativo fue el ámbito estrella, siempre es el que genera más preocupación por el discurso y el modelo que se propaga desde las escuelas, por la discriminación que viven las familias LGTBI en las escuelas y porque hay niños, y sobre todo los niños LGTBI porque son menores, son personas mucho más vulnerables. Vistos los distintos ámbitos en los que había que intervenir, buscamos aquellas instituciones más importantes de la ciudad que pudieran ayudarnos. En algunos casos tuvimos reuniones previas con estas entidades porque nunca se las había convocado para hablar de temas de identidad sexual y de identidad de género. Y pensamos, bueno, pues como decía, organizábamos reuniones preparatorias porque muchas de estas entidades no sabían muy bien por qué habían sido convocadas. Se produjeron situaciones curiosas. Recuerdo una reunión en la que vino una de las entidades, les explicamos por qué habíamos hecho el diagnóstico y era una federación, por cierto, que aglutinaba a muchísimas entidades y les dijimos que tenían que estar en esta mesa defendiendo los derechos de todos los ciudadanos de Tarrasa. Y ellos se quedaron así, no acababan de entender lo que les estábamos diciendo y, por supuesto, era gente supuestamente progre, gente que nos dijo, sí, sí, estamos a favor de los derechos de estas personas. Y recuerdo incluso un señor que dijo, un señor mayor, yo conocí una chica joven, muy maja, y luego me enteré de que era lesbiana y para mí fue un shock. Pero, como diciendo, se lo he perdonado. Es decir, que partimos de unos niveles, en algunos casos, bueno, él no utilizó la palabra perdonar, pero sí que es verdad que veías que a partir de un cierto nivel era importante explicar lo que veníamos a hacer y por qué era importante. También recuerdo a un programador cultural muy importante de Tarrasa y este señor nos dijo, yo cuando programo no discrimino por razón de orientación sexual ni por identidad de género. Y yo le contesté, no, claro, es que no puedes hacerlo. Pero seguramente también puedes hacer mucho más de lo que crees. Ven y te lo explicaremos. Te explicaremos cómo puedes hacerlo. Entonces se constituye la mesa, explicamos el diagnóstico, que había sido previamente contrastado por personal educativo y sanitario, y este diagnóstico se volvió a elaborar con las distintas personas que intervinieron, los colectivos LGTB, pero también otros, y fue muy hermoso el trabajo que se hizo porque fue un elemento transformador. Estaban ahí también para opinar, ¿no? Y poco a poco se fueron todos apropiando un poco de esta mesa y la verdad es que generó una implicación muy grande de todo el mundo, que esto es lo que nosotros estábamos buscando. De hecho, esta asociación, esta junta de la que os hablaba, en la tercera mesa vino con un manifiesto de la propia federación para apoyar el colectivo LGTB y explicando lo importante que era trabajar para ellos. Incluso hubo gente del colectivo que alucinó y que pensó, madre mía, por fin lo han entendido. O el programador cultural, cuando dijo, yo también soy de esta otra entidad, la vamos a invitar también, una entidad en la que nosotras no habíamos pensado. Es decir, que yo creo que esto generó un primer elemento transformador importante.
El pacto se aprueba en la mesa en 2014 y después el proceso consiste en que cada entidad tiene que adherirse. Es decir, que los representantes que venían a la mesa tenían que adherirse, elevar al órgano directivo el pacto y este tenía que adherirse, como decíamos, al pacto. En el caso del ayuntamiento también era un actor más que había intervenido en la elaboración del pacto y en el pleno municipal, creo que fue en enero 2015, se adhirió formalmente al pacto. Todos los partidos políticos votaron a favor, salvo el Partido Popular. Que dijo que sí, que lo entendía, que apoyaba mucho a las personas LGTB, pero que no hacía falta hacer nada especial. Y a día de hoy tenemos 38 entidades e instituciones adheridas al pacto. Voy a volver atrás. El pacto tiene tres grandes bloques. Primero, los tres grandes compromisos que veis en la pantalla. Fomentar el respeto por la diversidad sexual y de identidad de género. Reaccionar. Están obligados a reaccionar ante actos de LGTBIQ-fobia y poner en funcionamiento las actuaciones necesarias para desarrollar los ejes prioritarios. Hay muchísimas acciones que no tengo tiempo de explicaros ahora en cuanto a estos ejes prioritarios. Se habían previsto 10 al inicio, pero ha acabado habiendo 38 acciones prioritarias. Y lo que nosotros intentamos buscar con estas acciones es siempre la responsabilidad de la otra entidad o institución y también la cofinanciación, es decir, que colaboren pagando los gastos que supone ayudar, por ejemplo, a las víctimas. Me estoy saltando muchas cosas, ¿eh? Lo que pretendemos en estas entidades e instituciones, trabajar en estos 7 ejes, no los voy a describir porque no tengo tiempo y la verdad es que me interesa mucho más explicaros el proceso y lo que hemos conseguido trabajando todos juntos. El pacto lo tenéis imprimido si os interesa y en él están recogidos todos los ejes y las acciones. Fundamentalmente queríamos fomentar el conocimiento, el respeto, la adaptación a la diversidad sexual. Y esto lo conseguimos sobre todo gracias a la formación, que es el segundo gran elemento transformador que realmente funciona muy bien, porque hemos conseguido así sacudir las conciencias, romper paradigmas y crear también nuevas oportunidades. Empezamos teniendo programada una actuación para 2 responsables del ayuntamiento, pero al final tuvimos que hacer 5 porque la gente pedía más. Y participan en estas acciones educadores de distrito joven. Hay que ofrecer luego más formación de más educadores porque desean más y también es todo como una especie de oleada que se propaga. Hacemos otro tipo también de formación en la que viene una representante del Hospital de Tarrasa, recibe la formación y le gusta tanto que ahora, de cara a septiembre, octubre, se está planteando otra formación de 18 horas con Rosa Almiray y Miquel Mise, junto con personal del consorcio sanitario. Yo creo que este es el valor de este pacto, que la gente se lo apropie, que la gente lo financie, todos los que puedan, porque aquí está pagando el ayuntamiento, también tiene que colaborar, por lo tanto, la Generalitat y todas las instituciones que puedan. Y yo creo que ese es su éxito. Tienes que acabar, ¿eh, Gemma? Bueno, pues acabo únicamente con... Estos son ejemplos de las formaciones que se han organizado y me gustaría acabar con uno de los retos. Es un reto que está encima de la mesa política. Es probable que se apruebe un acuerdo de la Junta de Portavoces, tal y como podéis verlo en la diapositiva. El lunes lo sabremos. Hay también un segundo acuerdo
donde toda la perspectiva LGTBIQ esté presente y se tenga en cuenta en todos los ámbitos y sectores de la estructura municipal. Es decir, que es una gran oportunidad para que las políticas sectoriales como salud, educación, etcétera, incorpore esta perspectiva de forma sistemática y sostenida en el tiempo. Y si se aprueba, veremos si se aprueba a nivel político, y una vez se apruebe, quizá podamos organizar otra mesa técnica y en otro congreso a lo mejor os podré explicar cómo ha ido. Pues hola a todas y a todos. Yo voy a hablaros de Barcelona, de las políticas LGTB del Ayuntamiento de Barcelona, que es donde estoy ahora pues, trabajando, intentando tirar para adelante estas políticas. La verdad es que en términos generales podemos decir que en la ciudad de Barcelona y también un poco pues, hemos ido hablando de estas políticas, ¿no? En estos 2 días. Estamos en una situación, en un buen momento, ¿no? Podríamos decir. Hay un cierto recorrido de las políticas LGTB en la ciudad. Pensemos, por ejemplo, que el primer plan LGTB de la ciudad se hizo en el año 2006-2007, se definió y que por tanto ya llevamos pues, unos años, ¿no? Con un plan que era un plan que trataba o tenía acciones en diferentes ámbitos, en el ámbito de la salud, del deporte, de la cultura, del trabajo, de la cooperación. Trabajaba también con las políticas de inmigración o de educación, y además era también un plan que de alguna manera integraba acciones teniendo en cuenta una multiplicidad de grupos sociales, no solo el clúster LGTBI, sino también dentro de estos propios colectivos, ¿no? O sea que en este sentido era un plan ambicioso y que hemos tenido allí pues unos años. También en este recorrido en Barcelona en el año 2004 se creó el Consejo LGTBI de Ciudad, que este es un espacio de reflexión, de debate, donde se expresan evidentemente las vindicaciones y las demandas del movimiento LGTBI. Están allí las entidades, los colectivos, y se piensa y debate también en cómo trasladar pues, estas demandas a las políticas públicas, ¿no? Y es un espacio pues, muy adecuado sobre todo para la reflexión. Y también en este recorrido yo creo que es importante el hecho de que se consiguió tener la oficina antidiscriminación, la primera oficina antidiscriminación en el Estado español, que trataba todo el tema de los delitos de odio, y que esta ha sido una estructura también pues, que ha permitido un avance de la política LGTBI en la ciudad, ¿no? Entonces, con este recorrido, cuando pues, hace un año llegamos al Gobierno, ¿no? que hemos hecho, que hemos empezado a abrir, ¿no? Antes lo ha comentado Andreu, estamos ya definiendo el segundo plan LGTBI, que además va a ser un plan que tiene la intención de ir de la mano del plan de justicia de género, es decir, de la política feminista que también estamos impulsando. Estamos trabajando, bueno, hemos trabajado ya, hemos terminado la definición de lo que sería el funcional, de cómo funcionará el Centro de Recursos para Personas LGTBI de referencia de la ciudad. Este es un proyecto también ambicioso y un poco lo que se ha definido con un proceso participativo amplio y con todas las entidades es cuál va a ser o cuáles tienen que ser los servicios de asesoramiento, acompañamiento en términos psicológicos, jurídicos, sociales y de salud. Este además va a ser un espacio combinado donde van a estar también las entidades del movimiento de la ciudad y por tanto tiene que ser también un espacio de referencia donde se hagan actividades culturales y formación y otro tipo de acciones. Otra cosa que hemos hecho es crear la regiduría, o sea, poner explícitamente la perspectiva LGTBI en el nombre de la regiduría. Esto a veces parecen tonterías, son cuestiones simbólicas, pero luego son importantes, ¿no? Son importantes sobre todo porque internamente te permiten crear estructuras después, tener recursos humanos vinculados y también tener un presupuesto más claro, ¿no? Que lo puedes adjuntar a esta política, ¿no? Y en este sentido, bueno, hicimos esta apuesta de tener estructuras y de tener recursos para poder impulsar las políticas LGTBI y que no solo sea una cuestión simbólica, porque muchas veces pues, también cuando entras en la administración es difícil, ¿no? Entrar en la estructura.
Con todas estas acciones, se ha comentado antes, ¿no? También hemos querido abrir 2 líneas de intervención ya desde el inicio, desde que entramos, porque nos dimos cuenta que en años previos pues, no se habían trabajado con tanta intensidad, que era la cuestión trans y de las personas intersexuales. Aquí ya ha comentado, ¿no?, Cristina, y también ayer en el workshop de intersexuales, lo que hicimos es encargar pues, estos 2 estudios, estos 2 diagnósticos que nos dieran también cuáles serían las líneas de intervención en estas cuestiones, que no son fáciles. Aquí no voy a hablar de estos estudios porque ya se han explicado, pero sí comentar que cuando nosotras encargamos estos estudios y los recibimos y vemos, bueno, que son muy potentes y que tenemos que trabajar mucho, sí que nos encontramos que en el nivel local tenemos pocas competencias, ¿no? Y que, por ejemplo, en materia sanitaria es aquí la Generalitat quien puede actuar sobre todo, y que, por lo tanto, esto nos obliga a trabajar en el consorcio donde tenemos el 40% de las competencias, pero bueno, que son procesos complejos que te implican coordinación y que no tienes manga ancha para realmente aplicar de forma directa pues estas políticas que son las que querríamos aplicar, ¿no? Y realmente que son políticas de cambio. Otra línea de intervención que quería comentar hoy aquí, que creo que es importante y que nos habla también del tema de la interseccionalidad, que luego voy a retomar, es que hemos empezado también a definir una estrategia de ciudad para la prevención del sexismo, que integra tanto la perspectiva LGTBI como la perspectiva feminista. Esta estrategia pretende tener aplicación en el ámbito educativo, comunitario, también en las políticas culturales y con los medios de comunicación. Es una estrategia que también pretende ser ambiciosa, pero creemos que debemos actuar de alguna manera, ¿no?, con aquellos campos, o sea, salir de las acciones puntuales, intentar tener una planificación a medio y largo plazo que nos permita también actuar sobre las estructuras, ¿no?, que son complejas de combatir. Esta estrategia tiene esta voluntad. También deciros que, de hecho, el objetivo de hacer esta estrategia lo estuvimos debatiendo y pensando antes de entrar en el ayuntamiento, como Barcelona en Comú, como partido. No sé si somos un partido, esto también podríamos debatirlo, pero previamente a ganar las elecciones, y tuvimos un debate en el eje que fue interesante, ¿no?, porque nos planteamos, bueno, ¿cómo abordamos la cuestión de la violencia de género en su sentido amplio, incluyendo la perspectiva feminista y LGTBI? ¿Cómo lo hacemos si cuando luego entremos tenemos leyes diferentes, tenemos estructuras diferentes, tenemos servicios diferentes? O sea, ¿cómo juntamos, cómo hacemos este trabajo? Y lo que nos dimos cuenta es que este trabajo ya se estaba haciendo, y se estaba haciendo en el ámbito de la prevención. Es allí donde, a nivel técnico, cuando los técnicos entran en las escuelas, cuando hablan con los niños y las niñas, no les dicen ahora te voy a hablar de mujeres y hombres y ahora tal, sino que de hecho se está tratando el sexismo pues, de una manera más natural, amplia, e incluyendo las diferentes perspectivas, roles, y dijimos, bueno, pues quizás ya hay espacios comunes que no tenemos que forzar ideológicamente ni por ideas, ¿no?, sino que hay que recuperar estos espacios de trabajo, ¿no?, y estos objetivos comunes, y empezar desde aquí, y aquí intentamos pues, definir esta estrategia. También en esta estrategia, que ayer se habló, creo que en el workshop de educación, evidentemente se incluye aquí todo el trabajo de la red de escuelas por la igualdad y la antidiscriminación, que lo que pretende precisamente es trabajar en el currículum escolar con el profesorado y salir un poco también de las acciones puntuales, de hacer talleres en las escuelas con los chavales, entrar un día, salir y ya no volver, ¿no? Son proyectos que son más difíciles, que incluyen que requieren presupuesto, que requieren de recursos humanos, que requieren también de evaluación, de saber cómo lo estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien, y en ello estamos, ¿no? Es un proyecto ambicioso que también entraría o va de la mano de esta estrategia. Estamos haciendo más líneas de intervención, no las voy a mencionar porque quería hablar también de retos, ¿no? Bueno, también decir y apuntar que evidentemente si estamos haciendo todas estas cosas aquí en Barcelona, que yo creo que son realmente, o sea, que estamos en un buen momento, ¿no?, de las políticas LGTBI, esto se produce porque tenemos en Barcelona también un movimiento social, un movimiento LGTB muy vivo, muy dinámico, que lleva 40 años en las calles, ¿no?, haciendo demandas, haciendo vindicaciones, que ha sido potente, y que lo que hacen las instituciones es recoger estas demandas, es poner dentro de la institución lo que está pasando en la calle, y por tanto esto no se produce por arte de magia, sino que se requiere que la calle esté allí sistemáticamente trabajando también, ¿no? Los retos. Yo creo que hay bastantes retos, solo voy a nombrar 3.
Y me voy a centrar en 3 que son transversales, ¿no? Porque podría empezar a hablar, antes teníamos una mesa de políticas trans y allí ya han salido muchos retos, por tanto no voy a entrar tanto en los contenidos o en algunos de los ámbitos, sino en 3 retos o 3 herramientas de la política LGTBI que me parecen importantes, que están allá y que suponen retos de entrada. El primero tiene que ver con el ámbito legislativo, ¿no? Que Lucas ha comentado también, ¿no? Evidentemente, el ámbito legislativo tiene limitaciones, no nos soluciona el problema, pero sí que te das cuenta cuando estás dentro de la institución que si no lo tienes, tienes un problema también, ¿vale? Entonces, bueno, pues de alguna manera necesitamos estos marcos, pero nos necesitamos no como solución, sino como herramienta de presión, ¿no? Para poder hacer políticas más contundentes. ¿Y qué nos hemos encontrado con la política LGTBI? Es que tiene un marco normativo que es débil, ¿vale? O sea que si lo comparamos, pensar que nosotras, por ejemplo, en la regiduría llevamos las políticas de infancia, adolescencia, juventud, envejecimiento, feminismos, mujeres y LGTBI, ¿no? Y que también puedes comparar el peso que tienen estas políticas dentro de las instituciones, y lo que vemos es que las políticas LGTBI a nivel de marcos normativos tienen unos marcos normativos débiles y sobre todo, por ejemplo, si lo comparamos con la política de género. Y esto lo ves, claro, nosotros somos un ayuntamiento y en el ayuntamiento evidentemente no tienes competencias legislativas y por tanto todo el engranaje legislativo que viene de Europa, estatal, regional, te acaba impactando, ¿vale? Te acaba impactando. Y en el caso LGTBI, ¿qué nos encontramos? Pues que a nivel europeo ha sido la orientación sexual y la identidad de género han sido ejes que tienen mucha menor cobertura, o sea, mucha menor protección que otros ejes de desigualdad, que además esta se limita básicamente al empleo. Esto tiene consecuencias después, ¿no? En cómo los estados estamos regulando estos 2 ejes de desigualdad y sobre todo pensar que, por ejemplo, en Europa, si comparamos pues, con el eje de discriminación por razón de etnia o de origen, en el mismo año que se crearon las 2 directivas, una le da mucho mayor cobertura al tema de la discriminación por etnia y origen, mientras que la otra tuvo mucha menor cobertura. Y esto acaba impactando, o sea, son herramientas que nos debilitan. También en este sentido quería comentar que lo que hemos visto es que la política LGTBI, aparte de tener un marco normativo débil, también es un marco que se centra mucho en el derecho antidiscriminación, ¿vale? Y esto, el derecho antidiscriminación tiene elementos positivos, pero también tiene limitaciones. Y las limitaciones, sobre todo, es que se centra mucho en el litigio individual, ¿vale? En que la agresión es entre 2 personas. ¿Y esto qué pasa? Que son marcos normativos que, de alguna manera, nos apartan la mirada de las estructuras, de cómo se produce la desigualdad, de cuáles son los mecanismos, ¿no? O sea, son leyes que al final, o normativas que se acaban centrando en el individuo y en la relación individual entre las personas y no en las estructuras, ¿no? Y en este sentido creo que necesitamos compromisos políticos y normativos más fuertes y que estén mirando hacia otro lado y no centrarnos tanto en el derecho a antidiscriminación. Otro reto que quería resaltar y que también, de hecho, lo comentó Gerard en la primera mesa y antes Miki también ha hecho referencia, es en el hecho de disponer de datos y de diagnósticos. O sea, en el momento en que tenemos una política con un cierto desarrollo, es verdad que tenemos que empezar también a afinar un poco más y para eso necesitamos datos, necesitamos diagnósticos y no los tenemos, ¿no? Nosotras aquí estamos intentando, como pues antes se ha dicho, ¿no? También el estudio que ha mostrado Miki en temas trans, de ir, en función de los temas, ir creando diagnósticos, pero también nos faltan a veces datos macro, ¿no? O sea, poder tener estadísticas de victimización, de cómo se está produciendo la victimización. ¿En qué ámbitos? ¿Con qué dinámicas? ¿Con qué perfiles? Todo esto no lo tenemos y no solo no lo tenemos, sino que además tenemos leyes que nos impiden en las encuestas a preguntar por la orientación sexual, con lo cual tenemos un problema, ¿no? Esto nos obliga, pues no sé, a pensar estrategias de cómo recogemos estos datos, pero realmente creo que este es un reto que debemos abordar con urgencia, ¿no? Y que además, aunque empecemos, ¿no?, por algunos sitios o desde algunas ciudades a recopilar estos datos, que luego los podamos compartir y podamos también pues, compartir las estrategias de respuesta. Y el último reto que quería destacar
es el tema de la interseccionalidad. Se ha hablado mucho estos 2 días, ¿no?, de la interseccionalidad, pero realmente cuando te encuentras allí delante con la política LGTBI en la institución y tienes que ponerla en práctica, pues es francamente muy complejo esto. Es muy complejo, ¿no? Creo que teóricamente hemos avanzado mucho en comprender, en entender lo que es la desigualdad interseccional. Yo personalmente también pues hice la tesis sobre este tema, pero cuando lo intentas poner en práctica dentro de las políticas públicas, pues bueno, ahí aparecen muchos dilemas y muchos problemas que creo que tendríamos que compartir y debatir. Voy a destacar quizás solo algunos de estos dilemas, no tanto para daros una respuesta, sino para ver si genera un poquillo de debate posterior. Uno de los dilemas principales, y que de hecho ya se ha ido mencionando, ¿no?, en algunas de las intervenciones, es qué target tienen las políticas LGTBI, ¿no? Esta es la primera pregunta, y que muchas veces cuando estás dentro, hablamos de interseccionalidad, pero debemos fijar un target. ¿A qué colectivos, a qué grupos sociales nos dirigimos con esta política? ¿Los debemos priorizar estos colectivos o no los debemos priorizar? Porque al fin y al cabo la política LGTBI se ha creado, es un clúster de diferentes grupos sociales, ¿no?, que esto comparado con otras políticas ya no es así. Por tanto, internamente ya es una política más compleja en términos de interseccionalidad, ¿vale? Pero dentro de estos grupos, ¿cuántos grupos más hay? ¿Cómo los reconocemos? ¿Cómo los integramos? O sea, aquí realmente es un problema y sobre todo imaginaros a la hora de definir un plan. O sea, a veces son cosas tontas, cosas prácticas, pero ¿cómo incluyes toda esa diversidad? ¿No? O sea, no es tan fácil. Creo que también otra cuestión importante es que la teoría de la interseccionalidad, si algo también nos ha enseñado, yo creo, es que debemos pensar en los privilegios, ¿no? Lo que nos está diciendo es que todos, como estamos cruzados por diferentes identidades, pues podemos estar en una posición de privilegio y de opresión al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente las políticas LGTBI, y ya no solo las políticas LGTBI, sino también otras políticas de igualdad, estamos pensando en los privilegios desde las políticas. Yo la verdad es que estando dentro y teniendo, ¿no?, que hacer avanzar estas políticas, pues ves que son políticas que se centran mucho en los grupos desaventajados, pero que muchas veces no ponemos el foco en los privilegios, ¿no? Ayer creo que se comentó, ¿no?, la ley LGTBI catalana es una ley para toda la ciudadanía, el sujeto es toda la ciudadanía, ¿no? Y apelamos también a esa sexualidad dominante. ¿Realmente es así? O sea, miremos esa ley y analicémosla. ¿Es realmente una ley que está apelando a los privilegios, a la sexualidad dominante? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos estas políticas? ¿No? Creo que no es tan fácil y además nos sitúa en un terreno quizás un poco más agresivo, ¿no?, en términos de política pública, ¿no? Yo creo que aquí, por ejemplo, desde el feminismo, en el tema de la representación, en los espacios de poder se decía, ¿no?, hemos hecho una política pensando en la infrarrepresentación, que las mujeres están infrarrepresentadas o las personas de determinados orígenes nacionales o étnicos no están en los sitios del poder, pero es una cuestión de infrarrepresentación o de sobrerepresentación. Si es de sobrerepresentación habrá que echar a alguien, ¿no? O sea, te cambia la manera de ver y la respuesta que damos también en términos de política pública, ¿no? Y esto creo que tiene que ver en pensar cómo actuamos sobre los privilegios. También decir que otra dificultad en términos de interseccionalidad que es evidente es la segmentación de las políticas públicas, ¿no? Están segmentadas, esto te obliga a coordinar, pero la coordinación es muy difícil, la cultura institucional no está preparada hoy en día para la interseccionalidad. Y no solo eso, no solo hay esta resistencia, sino que también quería apuntar hoy aquí que, o sea, todas las políticas quieren transversalizar. Y empieza a haber una competencia de ver quién transversaliza más rápido. Y aquí también importa quién tiene un recorrido más largo y quién tiene unos marcos normativos más fuertes. Porque, por ejemplo, la política de género, de mujeres y hombres, tiene leyes más fuertes en términos de transversalidad. Tiene una estrategia que sale desde Beijing hace 20 años, que ha ido, ¿no?, desplegándose en diferentes países. O sea, hay mucha fuerza y, por lo tanto, esto está también dentro de la institución. En cambio, cuando intentas transversalizar la política LGTBI, ves que todo este bagaje no lo tienes y que tienes que convencer mucho más y no es tan fácil, ¿no? Y hay aquí una cierta competencia que deberíamos pensar cómo nos unimos, ¿no?, en este trabajo. Y, vale, pues lo dejo aquí, tenía un poquillo más, algunos dilemas más, pero ya me comento.
Thank you. Muchísimas gracias, queridos todas, todos. Estoy encantada de estar aquí en esta ciudad preciosa. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Barcelona y a la Universidad de Vic por haberme invitado para poder hablar de las actividades LGTBI en Ljubljana. Me gustaría hablar un poquito sobre Eslovenia, sobre las políticas estatales en relación con los LGTBI, para que podáis entender un poquito mejor nuestra situación, para que también apreciéis los retos pasados y los retos que tenemos para el futuro. Primero, me gustaría contaros un poquito sobre Eslovenia. Eslovenia formaba parte antes de la República de Yugoslavia y ahora somos un Estado de pleno derecho miembro de la Unión Europea. En Eslovenia tenemos unos 2 millones de habitantes, de los cuales 208.000 viven en Ljubljana. Ljubljana es la ciudad más grande de Eslovenia y la capital del Estado. Este año, Eslovenia y Ljubljana, su ciudad, es la capital verde europea. Por eso se van a organizar toda una serie de actividades. Aprovecho la ocasión para invitaros a visitar Ljubljana, la ciudad más bonita del mundo. Así es como nuestro alcalde suele denominar la ciudad de Ljubljana. Ahora me voy a centrar ya en el tema LGTB. Bajo la Constitución de la República de Eslovenia, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y, por lo tanto, gozan de los mismos derechos humanos, independientemente de cuáles sean sus circunstancias personales. Pero, en la realidad, las personas que tienen distintas identidades sexuales a veces son objeto de discriminación. En Eslovenia hemos tenido 2 referéndums, uno en el año 2012 y otro en diciembre, cuando se reaccionaron a distintos colectivos a favor de los matrimonios del mismo sexo. Este año nuestro Parlamento en abril adoptó las uniones del mismo sexo y se les dio los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, salvo en temas de adopción y de fecundación in vitro. Pero esperamos poder aprobar estos 2 puntos el año que viene, siempre y cuando no se celebre un referéndum. Como podéis ver, Eslovenia solo hay 3 municipios que se pronunciaron a favor de la aplicación de la ley y otros municipios, por cierto, los que se pronunciaron a favor están en rojo y en naranja, y los demás se pronunciaron en contra. Después del primer referéndum, Ljubljana se dio cuenta de que tenía que hacer mucho más, porque el clima, el contexto esloveno en general, era negativo a este tipo de ley de igualdad de derechos. Nos dimos cuenta, por lo tanto, de que había que cambiar el comportamiento, la actitud social en relación con la comunidad LGBT, y apreciamos que lo podíamos hacer con el apoyo de las ONGs y también a través de distintas actividades para incrementar la sensibilización. Nuestro apoyo basado en las ONGs es muy importante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos del partenariado que hemos establecido con distintas organizaciones LGTB en Ljubljana. Después de 2 años de trabajo, les hemos estado apoyando desde el principio. Y son ONGs, por lo tanto, que pueden disponer de instalaciones de la ciudad para hacer su trabajo. También tenemos un bar que es LGTB Friendly, que está justo enfrente del ayuntamiento. El bar lo tenéis a la derecha y el ayuntamiento a la izquierda. Aquí está el edificio. Hay toda una serie de instalaciones de la ciudad, por lo tanto, que se ponen a disposición del colectivo LGTB. Y nuestro alcalde suele invitar a alcaldes de ciudades como Budimpešta, que son contrarias a los LGTB. Y en ese bar, nuestro alcalde insiste en cómo podemos vivir todos juntos. Y también tenemos un proyecto de cofinanciación de ONGs a través de nuestras licitaciones. Tenemos distintos proyectos educativos, culturales, de servicios sociales, servicios sanitarios, etcétera.
El año pasado, las ONGs, las primeras ONGs a favor de las personas trans, se crearon en Eslovenia, concretamente en Ljubljana, y nuestro ayuntamiento también cofinancia esas organizaciones. Nuestro segundo objetivo es incrementar las actividades de sensibilización. De hecho, nosotros con el referéndum que se convocó decidimos publicar el libro de Ljubljana Rainbow, Ljubljana multicolor. La razón es porque queríamos insistir en todas las actividades del colectivo LGTB en Eslovenia y en Ljubljana, y pudimos hacer este trabajo en colaboración con las ONGs y los expertos. Este catálogo se envió a todas las escuelas primarias de Ljubljana, a escuelas de toda Eslovenia, a las bibliotecas, a los centros de salud, a las facultades, universidades, etc. Y se trata, por cierto, de un librito que está disponible en nuestra página web o también en nuestras librerías. Y, por cierto, he traído unos ejemplares si os interesa. Pero, como decía, también está disponible en nuestra página web si preferís descargarlo. En 2014 nosotros quisimos dar un paso más y así fue como creamos el certificado LGTB Friendly. La idea era crear un entorno que fuera amable para todo el mundo y también centrado en las relaciones externas. Es un proyecto que hicimos en colaboración también con distintas ONGs y expertos. El certificado se concede a todas las organizaciones públicas y privadas que lo solicitan, pero para ello tienen que pasar por un programa de formación y además también tienen que compartir sus experiencias. Se celebró también un primer seminario de ONGs LGTB con expertos y activistas que cubrió temas como, por ejemplo, el impacto de del colectivo LGTB, las necesidades específicas del colectivo LGTB, etcétera. También se aplicaron primero las novedades de este nuevo enfoque a la Administración de Ljubljana y al Centro de Salud de Ljubljana. Y ahora tenemos varias organizaciones e instituciones, también escuelas y guarderías, que han solicitado el certificado. Después de cumplir los distintos criterios, se les otorga un certificado como este, que os estoy enseñando, y también reciben una especie de pegatina LGTB Friendly, que es esta pequeñita que tengo aquí, y pósters LGTB Friendly para informar al personal y a los usuarios de que se encuentran en un entorno que es respetuoso del grupo de las personas LGTB. Nuestra idea, por lo tanto, es promover la concesión de este certificado para que haya más instituciones y más empresas que deseen solicitar este certificado. Sabemos que también es muy importante que haya voluntad política. En Ljubljana tenemos esta voluntad política. La verdad es que nuestro alcalde es una persona muy abierta y, por lo tanto, para marcar días como, por ejemplo, el Día de la Lucha contra la transfobia, homofobia, bifobia, nuestra alcaldía ondea la bandera multicolor. También tenemos distintos eventos en nuestro castillo. Nuestro ayuntamiento también apoya la aprobación del matrimonio de personas del mismo sexo, y hablamos abiertamente de todos estos temas. La cuestión es que estén en la agenda pública para contribuir cada vez más a una mayor tolerancia. Asimismo, apoyamos distintos eventos, como por ejemplo el hecho de que el alcalde participe en el desfile del orgullo gay, en la Gay Parade. También apoya a la Federación de Deportistas LGBT y también apoya a las distintas ONGs en estos ámbitos. Pero en el futuro queremos hacer todavía más. Por eso estamos muy abiertos a discutir y hablar con las ONGs activistas. Este año nuestro ayuntamiento aprobará
ha aprobado el primer plan de acción a favor de la igualdad de derechos. Y, sin duda, la comunidad LGBT forma parte de este plan de acción. Insistimos también en todas las actividades hacia los colectivos vulnerables y sabemos que aún hay mucho más por hacer. También ahora estamos hablando de la posibilidad de instalar esos lavabos para todos los géneros, pero no sé si podremos hacerlo este año o el año que viene, porque la verdad es que está habiendo un debate bastante candente al respecto. Estamos muy contentos también de ser miembros de la red Rainbow Cities, donde podemos intercambiar buenas prácticas, donde podemos discutir nuestros dilemas, nuestras dudas y donde podemos obtener nuevas ideas sobre lo que se puede hacer para nuestra ciudad. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de invitar a las ciudades españolas u otras a unirse a nuestra red de ciudades Rainbow, ya que el año que viene la reunión se celebrará en Ljubljana. Así que venid con nosotros y visitad Ljubljana en 2017. Os esperamos. Y acabaré mi presentación con un premio que obtuvimos el año pasado por nuestras actividades a favor de las personas LGBT. Recibimos el certificado Mejores Prácticas en el sector público, que es un premio que nos reconoce como innovadores, como personas que aplican buenas prácticas innovadoras y progresistas. Así que ya veis, con muy poco presupuesto se pueden hacer grandes cosas, siempre y cuando haya voluntad política. Gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. No hablo ni castellano ni catalán, solamente sé dos cosas en catalán, dice el señor Johan Cruyff, y por eso lo lamento. Primero, como abogado tengo que explicar ciertas cosas sobre nuestro sistema político, pero no os preocupéis que iré muy rápido para que no sea aburrido. Lo que es importante decir es que nuestro sistema político se caracteriza fundamentalmente porque a menudo no gana un único partido, sino que ganan varios partidos, ya que son muchos los que se presentan a las elecciones. Eso quiere decir que a menudo tienen que constituir una coalición y por eso es importante que negocien unos con otros en relación con el futuro de los próximos 4 años, de cómo van a dirigir Ámsterdam en los próximos los 4 años siguientes. Es importante también entender esto para apreciar bien la historia. Desde 1982 tenemos una política de la emancipación de las personas LGTB. En 2001 aprobamos el matrimonio para personas del mismo sexo. Fuimos pioneros en el mundo entero, pero ¿qué pasó en esos 20 años entre el 82 y el 2001? No voy a insistir en todos los detalles, pero es importante lo que aprendimos, porque descubrimos los homólogos y descubrimos homólogos también en los rangos de la oposición, porque tener a LGTB contigo siempre es positivo, aunque sean LGTB que se encuentren en el bando del enemigo. Siempre va a haber partidos políticos que estén en contra de los LGTB, pero aún en estos partidos también hay gente LGTB. Por eso no hay que presionarlos, hay que ganárselos, hay que convertirlos en nuestros amigos, porque con el tiempo veremos que son capaces desde el interior de
cambiar esos partidos. Hay que encontrar a los individuos que pueden marcar la diferencia. Tenéis que encontrar a las personas que son capaces de explicar lo que quiere decir LGTB. Hay que colaborar con los homólogos. Es lo que yo decía, colaborar entre grupos de presión, colaborar entre grupos de interés. Hay que colaborar con los gobiernos también. Y todo esto se tiene que hacer en una lucha común, porque así el tema LGBT será un tema que afecte y que interese a todo el mundo. Y cuando todo el mundo va en la misma dirección, cuando todo el mundo rema en un mismo sentido, la barca avanza más rápido. ¿Por qué digo todo esto? ¿Qué es lo que yo aprendí? Cuando cambiamos, cuando enmendamos nuestra Constitución, bueno, vamos a empezar con esto. El objetivo es la libertad. Esta es una frase escrita por Spinoza, un filósofo muy importante de Ámsterdam. Y con estas palabras tenemos la frase frente al ayuntamiento. Por primera vez, en 2001, el alcalde de Ámsterdam se casó a 4 matrimonios del mismo sexo. Fue un momento histórico. Ámsterdam reconocía la igualdad del amor, de acuerdo con esta libertad de expresión que abogaba Spinoza. Desde entonces, en el mundo entero, más de 20 países y un número creciente de estados americanos han introducido el matrimonio para personas del mismo sexo. A Ámsterdam le gustaría seguir inspirando al resto del mundo, basándose en el respeto por la libertad individual. El derecho a amar libremente es un derecho fundamental. Bien, pues lo que me gustaría explicar es que la Constitución de los Países Bajos de 1983 fue modificada. Y los partidos políticos hicieron esta modificación de forma limitativa, es decir, que dijeron que la discriminación por razón de creencias, opinión política, raza y género no serían aceptados. Pero no se incluyó el tema de la discriminación para el colectivo LGTB. Y por eso los distintos partidos dijeron, algunos partidos dijeron, nos gustaría que añadierais también y cualquier otro tipo de credo. Y así fue como introdujimos en nuestra Constitución también el colectivo LGTB como colectivo que puede ser discriminado. Entonces, esto fue la prueba de que nuestros opositores en teoría, acabaron apoyando la causa LGTB. ¿Por qué? Pues porque en sus partidos tenían gente gay. Os he mostrado este vídeo. ¿Por qué? Pues porque después de este vídeo hubo una tremenda crisis. El gobierno municipal y las políticas municipales sobre LGTB entraron en crisis. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué más queríamos después de todos estos matrimonios? Había vida, ¿no?, después de todos estos matrimonios. Pues sí, pero necesitamos que pasaran 4 años para darnos cuenta de que después del matrimonio también hay vida. Y ahora tenemos una agenda rosa. Y ese es el motivo por el que os he explicado cómo funciona nuestro sistema político. Lo más particular de nuestra agenda rosa y la aplicación del plan de acción es que antes de las elecciones de 2014 hubo un acuerdo electoral rosa. Eso quería decir que todos los partidos políticos de Ámsterdam, de derecha a izquierda, de norte a sur, todos se pusieron de acuerdo sobre
aquello que la coalición tenía que aprobar de forma conjunta para los próximos 14 años. Es decir, dijeron, poco importa la coalición que se constituya, pero esto es lo que tendrá que estar contenido en el acuerdo para los próximos 14 años. Y así fue lo que hicieron en junio del 2014, el acuerdo de la coalición. Después hicimos participar a todos los grupos de interés, todos los movimientos sociales, todas las personas importantes en relación con la defensa de los derechos LGTBI. Todos participaron en la elaboración y aplicación de un plan de acción. Lo que hicimos básicamente fue escucharlos, ver cuánto dinero teníamos, combinamos las dos cosas y así fue como creamos este plan de acción para los siguientes 4 años. Y le pedimos al ayuntamiento que aprobara este plan, algo que hicieron en diciembre de 2015. Y esta es la diapositiva que más me gusta, mi preferida. Está incluida en la Agenda Rosa 2014-2018 y pone de manifiesto que todo el mundo en el Ayuntamiento de Ámsterdam está implicado en esta política LGTBI. Primero, LGTBI lo tenemos en todas partes. No se pueden poner las cosas compartimentadas, es decir, que no se pueden gestionar por separado las distintas políticas. Hay que tener embajadores en todas partes que son los que se encargan de la defensa de estos derechos, los derechos de las personas LGTBI. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues es establecer una especie de clasificación donde incluimos a todos nuestros departamentos y 2 veces al año nos reunimos con los embajadores de todos estos departamentos y evaluamos cómo van las cosas. Cómo van las cosas en términos de aplicación del plan de acción y de las políticas LGTBI. Otro beneficio es que uno no se tiene que monitorizar a sí mismo, no se tiene que controlar a sí mismo. Nuestro presupuesto es pequeño, nuestro presupuesto. Y lo que pasa es que ahora cada departamento tiene su presupuesto, porque si hablamos de escuelas, hablamos del Departamento de Salud, hablamos de servicios sociales, claro, todos tienen que incorporar la perspectiva LGTBI y tienen que pagar por ello. Yo entonces lo que hago es decirles a mis colegas, fíjate en este plan político, en este otro plan político, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y a veces, como yo sí que tengo acceso a ciertos recursos económicos, puedo mover las cosas en una dirección u otra. ¿Y cuáles son nuestros objetivos y nuestras áreas de interés? Podemos elegir, podemos decidir apoyar en los próximos años a los transgénero en detrimento de los refugiados o los refugiados en detrimento de los bisexuales, etcétera. La T o la B o la B o la A. Ah, sí, ya sé de qué va esto, lo aprendí ayer. Bueno, ¿qué hacemos? Pues ¿qué hacemos? ¿Nos centramos en los transgénero, en los refugiados LGTB, en los bisexuales, en los LGTB biculturales, en las personas con una condición intersex? Pues esta es la parte más complicada para nosotros, porque todavía no tenemos políticas al respecto. Y entonces tenemos que preguntarles a los grupos de interés, ¿qué queréis que haga el Ayuntamiento de Ámsterdam? Y parece que todos compartimos los mismos problemas, ¿no? Decidir en qué dirección ir. Es algo que he aprendido aquí. Todavía tengo 10 diapositivas más y ya no me queda tiempo. Bueno, lo que quería mostraros es que participamos con todos los tipos de grupos de interés, pero también con el Gobierno central, con otras ciudades, también con la Policía Rosa, porque la colaboración es importante y puedo explicaros por qué.
Una de las cosas que nos gusta hacer es aumentar la buena voluntad para denunciar los casos de abusos y agresión. Pero ¿qué pasa cuando la policía no tiene una actitud abierta? Nosotros en Ámsterdam estamos muy contentos, y cuando digo nosotros no me refiero a yo mismo, sino a la ciudad de Ámsterdam, estamos muy contentos de que las fuerzas y los cuerpos de la policía vayan de azul y de rosa. ¿Qué quiere decir eso? Pues que también tenemos, por supuesto, policías gays y trabajan todos juntos, y cuando se quiere denunciar algo, la persona que pone la denuncia puede pedir un policía rosa-azul, digamos. Y eso es lo que le permite a esa persona que va a denunciar la agresión tenerlo más fácil. También colaboramos con las empresas, con los ministerios, porque los ministerios tienen dinero en Holanda y esto ayuda. Tienen una política sobre las personas LGTBI. En Holanda intentamos, por lo tanto, trabajar también con los ministerios para obtener más dinero. Bien. Tenemos muchos objetivos que desearíamos cumplir y también intentamos evaluar nuestros objetivos. Tenemos políticas, pero también tenemos una evaluación de los potenciales resultados de estas políticas dentro de 4 años. Esto supone una presión no solo para mí, sino también para los políticos y para todos aquellos departamentos que no siempre están tan predispuestos a hacer cosas a favor de las personas LGTBI. Pero entonces yo les digo, esto está en la política, está incluido en el plan de acción, y tu vice o tu alcalde va a tener problemas, tu teniente alcalde va a tener problemas si no lo cumple. Por eso nosotros intentamos insistir en que haya más sensibilización, más seguridad, más tolerancia en las escuelas, en las actividades deportivas. Queremos también empoderar a las personas que son intersex. O sea, las preguntas son, ¿hay retos? Sí, hay muchísimos retos a los que hacer frente. Vale. Bien. Espero haberos dejado claro que, aunque hace más de 20 años que tenemos políticas a favor de los derechos LGTBI, la ciudad de Ámsterdam sigue teniendo problemas. Pero la lucha seguirá. Adiu. ¿Adiu? ¿Se dice así? No. Adeu.